Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo va todo? Yo, como ven, estoy súper cómoda porque esta vez decidí hacer el video no parada, sino sentada, y esto de verdad que está súper rico, está súper chévere, me gusta más así. Adivinen de qué vamos a hablar hoy. Bueno, si vieron el título ya saben que vamos a hablar de mi segundo año de medicina. Les voy a hablar de mis anécdotas, voy a compartir con ustedes mi experiencia, las materias que vi, las características que yo pienso que tiene cada una de ellas, y además les voy a dar, por supuesto, les voy a dar también consejos. Ahora, siguiendo esta secuencia de mis años en medicina, estoy segura de que ustedes quieren ver el video de mi tercer año en medicina, que ha sido uno de los más espectaculares, uno de los más bellos y uno, por supuesto, de los más complejos. Si ustedes quieren verlo, les tengo una super misión. ¿Y cuál es esa misión? Pues su misión es hacer que este video de mi segundo año de medicina llegue a los 50.000 views, a las 50.000 vistas. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues simple, cada vez que tú le das like al video, cada vez que comentas, cada vez que activas la campanita, cada vez que te suscribes, cada vez que lo compartes, haces que este video sea más visible. Llegamos entonces a las 50.000 vistas. Yo soy Juliana Parisi. Esto es Mentes Médicas y hoy en este video te cuento cómo fue ese segundo año de medicina para mí. Así que ¡comencemos! Y vamos a empezar este video pues comparando el primer año de medicina con el segundo año de medicina, porque siempre lo que hacemos es comparar todo el tiempo. No, mentira, no, comparar es malo, no se comparen con nadie. Este segundo año con respecto al primer año me pareció un poco más sencillo, más fácil. Creo que ya estaba adaptada, logré adaptarme, logré hacer ese cambio que debía hacer en mi primer año con respecto a mis métodos de estudio, con respecto a lo disciplinada que era, y entonces este año para mí siento que se volvió un poco más sencillo por eso, porque ya sabía qué era lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, y prácticamente sabía cómo estudiar. Pero este año sí es más complejo que el primer año. ¿Por qué? Porque los temas son más profundos y tienes más información que estudiar. Sin embargo, creo que este año fue más fácil. Creo que este año ha sido, de los tres que he visto, ha sido el más fácil. Porque claro, después de ese golpe que te das en primer año, en segundo año te dan otro golpe así y tú ya estás tranquilo. Ahora sí, luego en tercer año te dan otro golpe horrible y ahí sí quedas noqueado. Fue un año muy lindo, de muy buenos recuerdos, de que fue el año que me convertí en preparadora de anatomía, que eso ya lo hablé en el video pasado, en mi primer año en medicina. También fue el año en que vi a mi primer paciente, que hice mi primera historia clínica, no mi primer paciente, pero que hice mi primera historia clínica. Entonces creo que es un año que se lleva muy buenos recuerdos y que me gustó, y que sí, considero entre los tres que fue el más fácil y que me lo disfruté, y que sí tuvo sus cosas difíciles. Una de ellas fue bioquímica, por supuesto, y ya sé que ustedes quieren que les hable de bioquímica y ya les voy a hablar más adelante de eso. La primera materia que hablaremos es fisiología y biofísica. Creo que ya ustedes saben qué es la fisiología, ¿verdad? Igualmente, si no lo saben, se los voy a decir. La fisiología es la materia que estudia cómo todo proceso que haga la célula, los tejidos y los órganos para mantener la vida. Básicamente estudias los mecanismos para ver cómo funciona todo en nuestro cuerpo. Les voy a hablar ahorita de lo que vi, de lo que me pareció, de la experiencia que tuve con esta materia, y después les daré mis consejos. Fisiología es una de las materias que me ha gustado muchísimo. Es una materia que requiere de bastante lectura porque es muchísima información, y como es mucha información, no es una materia en la que precisas de memorizar. No, tienes que reflexionar, tienes que adentrarte en todos esos conocimientos y entender y comprender por qué eso funciona de tal manera. No es tanto memorizar como este es el concepto y estás, ya. No, es comprenderlo. Y hablando de fisiología, ya tengo dos videos que ustedes pueden ver, que sé que les van a servir muchísimo estos videos, porque en uno hablo de cómo estudiar fisiología, les describo cómo es la materia, qué fue lo que vi y los consejos, además de lo que les voy a dar en este video. Y el segundo video es de los libros
que yo utilicé y que recomiendo para que ustedes estudien fisiología, que está súper bueno. Está súper bueno, salgo súper fea, salgo muy fea, pero el contenido lo que digo en ese video, lo que transmito, sí está súper bien. Pero sí, andaba súper fea en ese video, no sé por qué. Recuerden que toda materia se divide por módulos, así que vamos a comenzar con el módulo de fisiología general. Fisiología general sí resultó ser un poco tedioso, creo que a nadie le gustó mucho este módulo de fisiología, pero sí es un módulo que le tienen que prestar bastante atención porque mucha gente se cae en este módulo y créanme que lo mejor es comenzar bien. Entonces en este módulo lo que vimos fue lo que sería, estudiamos los compartimientos líquidos del organismo, las unidades de concentraciones, las fórmulas de esas unidades de concentraciones como un osmol, un equivalente, un mol. También estudiábamos lo que sería una solución hipertónica, hipotónica, isotónica, veíamos homeostasis. También recuerdo que veíamos las características de la membrana celular, lo que sería el transporte a través de esa membrana, transporte pasivo, transporte activo, y también el potencial de acción. Iba a decir acción potencial, o sea, lo iba a decir al revés, pero sí, el potencial de acción. Y esas cosas sí son importantes que las fijen bien porque, por ejemplo, el potencial de acción muy importante, sobre todo para los módulos que siguen más adelante. Ahora, con respecto a los demás módulos, siempre rotábamos con los profesores, ¿ok? Cada profesor da un módulo diferente porque cada profesor es un doctor que tiene tal especialidad y que, bueno, se enfoca en dar la fisiología de esa especialidad que él tiene. Los profesores son excelentes, son muy buenos y en realidad en todos los años de mi universidad he recibido una muy buena educación y eso es algo que de verdad agradezco. Y algo que se me olvidó mencionar en el video anterior, que en el video de mi primer año de medicina no hablé casi de ningún profesor, entonces les quiero mandar, por supuesto, los saludos a todos mis profesores de primer año de medicina que fueron excelentes, a mi profesora de histología Luisel, a mis profesores de anatomía como el doctor Blanco, el doctor Palma, el doctor Pinzón, a mi profe también Lisset, a todos los que contribuyeron, y creo que me faltan más, pero a todos los que contribuyeron a nuestra formación de primer año, pues les quiero mandar un beso enorme y de verdad que muchas gracias. Nosotros comenzamos con el módulo de renal, un módulo que es bellísimo, pero sobre todo bastante largo y difícil porque hay que fijar varios conceptos, hay muchas cosas que son clave y que te las tienes que saber sí o sí, y te las tienes que saber muy bien. Hematología fue un módulo que realmente me encantó, uno de mis favoritos, y es que en hematología estudias todos los componentes de la sangre y todo eso es súper lindo, súper bello. Además de que nuestro profesor era un profesor excelente, pero también muy estricto. Nuestros exámenes de hematología eran bastante rudos, todo el mundo tenía miedo con esos exámenes porque eran de casos clínicos y obviamente al estar en segundo año de medicina que te coloquen un caso clínico uno se asusta, uno se tira al piso y no sabe qué hacer porque las preguntas eran de este tipo: paciente masculino que se realiza un bypass gástrico como medida para tratar su obesidad llega a la consulta con síntomas de palidez y debilidad y además al realizarse en los laboratorios se encontró que tenía un hematocrito y un conteo eritrocitario disminuido. ¿Por qué sucedió esto? Entonces tú tenías que explicar fisiológicamente escribiéndolo en el examen por qué ese paciente tenía anemia y todos los procesos que estaban implicados. Entonces era un examen que era bastante largo y que uno se tardaba porque tenías que escribir millones de cosas, porque en esa pregunta, por ejemplo, tienes que escribir bastante. Entonces recuerdo que siempre nuestro profe, al hacernos los exámenes, él daba las preguntas y luego ya la segunda pregunta, cuando tú estabas escribiendo apenas comenzando, ya te decía: entreguen los exámenes por favor, que ya se acabó el tiempo del examen. Y tú como que ¡no! Yo como que ¡ah! No, pero bastante bien porque esos exámenes de ese tipo, de cuando te colocan casos clínicos, te hacen pensar. No es tanto de que tengas te sepas bien la información y te comas el libro, sino que aprendas a pensar. Otro módulo que me encantó fue el de cardio. En cuanto a cardio, teníamos una profesora que era también muy buena, que explicaba las cosas de una manera diferente. Explicaba las cosas de forma de analogías, ok, todo lo comparaba con algo, lo cual lo hace que sea más divertido todo. Entonces cardio me encantó mucho porque cardio es mucha lógica, es también física, todo es perfecto y por eso también que me encanta cardio. Y bueno, mis módulos favoritos fueron cardio, respiratorio y hemato, por supuesto. Nosotros veíamos fisiología lunes, miércoles y viernes y en cuanto a las evaluaciones eran diferentes de acuerdo a los módulos. El profesor podía hacer la evaluación como él quisiera y siempre eran como 3 evaluaciones por módulo y además
teníamos que presentar un integral. Un integral es como un examen de lapso, pero que se va acumulando. ¿Cómo es eso, Juliana? Bueno, resulta que lo que ves en nosotros, como vemos por año, lo dividimos todo como si estuviésemos en el colegio. Primer lapso, segundo lapso y tercer lapso. Entonces, el primer lapso tenemos nuestro examen integral y va todo lo que hemos visto. Después, en el segundo lapso va todo lo que hemos visto, incluyendo lo que vimos en el primer lapso. Va primer lapso y segundo lapso. Y después, en tercer lapso, vemos todo, para ese examen va todo lo que has visto en el año. Entonces es bastante carga de información, de estudio, y esos integrales siempre uno se sentía bastante, no sé, angustiado por esos integrales porque tienes que estudiar demasiado y tienes que estudiar con tiempo. Si estén pendientes con esos integrales, y lo que yo les digo es que traten de sacar las mejores notas en los módulos, y ya cuando venga el integral no sea tanta carga para ustedes de que tengan que sacar una excelente nota, porque de verdad que los integrales son difíciles. Ajá, entonces llegamos a la parte de los consejos. En cuanto a los consejos de fisiología, miren, disfrútensela porque es una materia hermosa, bellísima, y es una de las materias que les va a servir muchísimo. Que si ustedes entienden bien la fisiología y cómo funciona todo en el cuerpo humano sano, ustedes después van a atender cada patología. Entonces sí, aprendan, estudien muchísimo, denle todo su entusiasmo. El primer consejo que les doy es que simplemente acepten cuando se vayan a abrumar, porque se van a abrumar, ¿ok? Les va a resultar difícil porque esta sí es bastante información, tienen que leer y leer y leer, pero cuando ese momento llegue, tranquilos, ustedes continúen dando su 100% cada día, que después todo va a tener fruto y que después se van a adaptar y van a lograr estudiar eso que antes estudiaba, que les pareció horrible y les parecía muy largo, pues ya se va a hacer muy fácil para ustedes. Entonces, manténganse en eso. Lo que les digo es que no renuncien, siempre estudien y sigan estudiando, que va a llegar un punto en que lo difícil se va a hacer fácil. Esta no es una materia para memorizarse las cosas como un loro, no, es una materia de reflexión, es una materia de comprender, es una materia de comprender muy bien esos conceptos que te están dando. Es una materia para que piensen cada cosa que están aprendiendo, para que piensen cada párrafo que leen. Otro consejo que les doy es que no dejes que se te atrase esta materia. Trata de estudiarla lo más pronto posible porque es muy larga y no te va a dar chance de estudiarla un día antes del examen, por supuesto que no. Yo siempre hacía apuntes en clase de lo que decía el profesor, luego el mismo día al llegar a mi casa lo pasaba a la computadora y luego sí otro día lo complementaba con información de otro libro, pero siempre estaba tratando de repasar esa información que vi, y luego a medida que vas repasando esa información pues se te va a hacer más fácil y evitas ese olvido. Otro punto importante es que organícense bien. ¿Por qué? Porque como les dije, es demasiada información en fisiología. Son muchos temas, son muchos subtemas, todo es mucho. Entonces lo que van a hacer es que van a anotar el tema que están aprendiendo y van a anotar todos los subtemas. Entonces vas anotando todo eso que tienes que saber de ese tema para que después no se te quede ningún tema por estudiar. Entonces y así vas viendo cuáles son los temas que llevas eso. Yo llevo endocitosis y exocitosis, chévere, ya yo sé que debo estudiarme lo siguiente. Y así vas súper organizado y vas súper bien. Y bueno, obviamente se me pasaron muchos módulos de fisio, pero es que les quiero dar lo más relevante, lo más chévere, lo más interesante para ustedes, y mejor los dejamos pasar. Ahora les hablaré de práctica médica, porque fisiología y práctica médica fueron mis dos favoritas del segundo año de medicina. Yo sé que ustedes lo que quieren escuchar es que les hable de bioquímica, pero ya va, se tendrán que esperar un momentico. Práctica médica es como una presemiología. Estudias lo más básico de semio sin adentrarte muy en profundo a lo que sería la semiología como tal. Por eso digo que es una presemiología. Esta materia la veíamos un día a la semana, yo creo que la debíamos ver más días porque de verdad que me gustaba mucho, porque te empiezas a acercar más a lo que serían las clínicas, entonces por eso me gustaba mucho. Para esta materia estudiábamos de las guías que hacía el coordinador de la materia y también de las que hacían los preparadores, la hacían en conjunto. Entonces ya teníamos guías con todos los temas que teníamos que estudiar y teníamos que aprendérnosla sí o sí, porque cada cosa, cada pequeña cosita
que estuviera en esa guía podía ser preguntada. Así sean las letras más chiquiticas. Así que sí, si quieres salir bien en esta materia, apréndete todo, exactamente todo, pero muy bien de esa guía. También puedes estudiar de un libro que nosotros le llamamos el Gochito. ¿Por qué? Porque es hecho en la Universidad de los Andes de Venezuela. El Gochito, en realidad su nombre normal, pero todo el mundo le dice el Gochito. En realidad el nombre es Manual de Exploración Clínica de Caraballo, Serpa y se me olvidó el otro nombre, y Gabaldón. Búsquenlo porque para la exploración física, para el examen físico, este librito es muy bueno, lo dice todo de manera muy sencilla y además está súper corto, súper resumido. ¿Qué veíamos en esta materia? Bueno, veíamos temas de ética y bioética, de entrevista médica, la relación médico-paciente para lograr una medicina más asertiva. Veíamos también cosas de pediatría, lo cual es excelente porque casi en tercer año no vemos nada de pediatría. Entonces en práctica médica vimos lo que sería el crecimiento y desarrollo en las etapas de la vida, alimentación y sueño, interpretación de los exámenes de laboratorio. Había una guía que era de puros términos médicos, eran como 300 términos médicos que nos teníamos que aprender y eso era una locura. Obviamente cuando estás en segundo año y ves eso, uno se asusta porque son muchísimos términos, pero luego te vas dando cuenta que a medida que avanzas por la carrera, a medida que vas adentrándote y vas escuchando esa jerga médica, se te va quedando, ¿ok? Ya tú sabes, por ejemplo, qué es diaforesis, ya tú sabes qué es apraxia, porque lo has escuchado y ya lo has estudiado. Entonces es como un nuevo idioma que uno va aprendiendo, pero cuando te colocan esa guía de una, así como que ¡tas! Cómetela, uno como que ¡ay Dios, qué nervios! No. Y por supuesto también veíamos examen físico, lo que sería un examen físico general, también de cardiorrespiratorio, del abdomen y neurológico. Lo bueno de esta materia es que teníamos un profesor súper exigente y yo pienso que los profesores exigentes son lo máximo porque hacen que uno realmente estudie, realmente se esfuerce y realmente dé lo mejor de sí. Entonces de verdad que muchas gracias a mi profesor, que fue mi profesor, el doctor Carrillo, que si lo conoces y si sabes quién es, mándale este video para que él lo vea. No sé si lo va a ver, pero bueno, si está aquí, si está viendo usted, profe, este video, le mando un saludo inmenso. Y de verdad que es súper bien, muy buen profesor porque de él aprendí muchísimas cosas y él sí hacía que nosotros sacáramos lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, llegaba a la clase y comenzaba a preguntar cosas de la clase pasada. Por ejemplo, él llegaba y entonces preguntaba: fulanito, ¿qué vimos en la clase pasada? Explícame. O háblame de tal punto. Y entonces siempre teníamos que estar estudiados, siempre teníamos que llegar estudiados, o sea, teníamos que estar estudiando cada rato sobre esta materia para que no estuviéramos mal con él. También en los casos clínicos él preguntaba de todo lo que fuera, así lo más pequeñito, lo que tú no pensabas que te iba a preguntar, te lo preguntaba, no sé cómo. Porque también en esta materia, además de ver todos esos temas que les conté, también veíamos, o sea, hacíamos nosotros casos clínicos. Generalmente nosotros teníamos que presentar en cada lapso un caso clínico. ¿Y cómo se presenta? Bueno, tú primero tienes que hacer el caso clínico, en la historia clínica al paciente y entonces después agarras toda esa información, haces tu historia clínica y luego la tienes que presentar en diapositivas y al profesor y a tus compañeros, y lo hacías siempre era en equipos, entonces siempre eran tríos o 4 personas que eran el grupo que conformaba para hacer el caso clínico. Siempre éramos que sí, Ari, Vero y yo. Básicamente nos parábamos ante la clase, explicábamos y después recibíamos una tanda de preguntas del profe que literalmente te preguntaba de todo. Entonces recuerdo que cada vez que nosotros hacíamos nuestro caso clínico investigábamos demasiado. Yo investigaba de todo, literalmente hasta investigaba qué era un caso clínico porque yo sé que el profe lo podía preguntar. Yo recuerdo que con Ari y con Vero siempre escribíamos todo, buscábamos todo, luego, chama, yo investigué tal cosa, investigué todo esto y luego nos los pasábamos, veíamos que había investigado cada una, lo leíamos porque sí, era como que el profesor, el Carrillo, nos podía preguntar cualquier cosa, así que teníamos que saber todo e ir bien preparados. Entonces por eso yo creo que esta materia me ayudó muchísimo en semiología y yo creo que aprendí mucho acá y por eso me gustó bastante y por eso le tengo un gran cariño a esta materia. Recuerdo que hasta una vez me preguntó cómo medía indirectamente la presión venosa central y yo como que ¡oh!
pero yo sabía cómo calcularlo porque yo había buscado de todo. Es que yo me acuerdo que yo buscaba de todo, cualquier cosa. A ver, por ejemplo, midriasis, por ejemplo, que significa la dilatación de la pupila. Entonces buscaba eso, ya sabía que era dilatación, pero buscaba cuánto en realidad se dilataba, cuántos centímetros exactamente. Y también buscaba que era pupila. También buscaba la parte de los ojos. Entonces, las estructuras del ojo, todas las capas. Entonces buscaba de todo, buscaba de todo. Yo ahora me acuerdo que era como una cadena. Buscaba algo, buscaba esto, buscaba esto, buscaba. Entonces estaba continuamente buscando y continuamente aprendiendo de todo. Sí, me acuerdo que sí nos fajábamos bastante a estudiar. También otra cosa que quiero mencionar es que además de tener a nuestro profesor, pues teníamos otra persona que también nos enseñaba, que era la preparadora de práctica médica, que era Eliana. Eliana es súper genial, yo la quiero mucho y ella de verdad que nos enseñó muy bien y de ella también aprendí mucho, así que un saludo para ella. Antes de esta materia, los consejos que les doy es que estudien mucho, que se aprendan pero muy bien estas guías que les dan, porque obviamente de ahí va a ser el examen, y que aprendan las cosas bien, que no sea memorizar, porque créanme que todo esto que ustedes estudian en práctica médica les va a servir para semiología. Entonces que no sea algo de caletre, sino que sea algo de realmente aprender, que no se queden con ninguna duda, que pregunten mucho, porque ustedes apenas están empezando y ustedes apenas están como unos pollitos queriendo saber todo. Yo sé que sí, entonces pregunten, no tengan miedo. Y que por supuesto practiquen mucho al hacer la historia clínica, al hacer también los exámenes, el examen físico, ok, todo lo que sería la exploración física. Practiquen mucho eso. Y ya cuando vean semiología pueden ver mi video de cómo estudiar fisiología, donde les doy más consejos y que en realidad también pueden verlo ahorita, ¿por qué no? Ahora sí, señores y señoras y señoritos y señoritas, llegamos a la temida materia, a bioquímica. La bioquímica es la rama de la ciencia encargada de estudiar los procesos químicos que ocurren en el organismo. Es importantísima para la biología celular, para la fisiología molecular, para la nutrición, para la genética y para la farmacología. ¿Qué estudiamos en esta materia? Bueno, ya se los voy a decir. Veíamos aminoácidos y proteínas, enzimas y coenzimas, oxidaciones biológicas, carbohidratos, lípidos, metabolismo de aminoácidos y proteínas, integración metabólica, ácidos nucleicos, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Que esas son las oxidaciones. ¿Qué estudias en bioquímica? Bueno, eso que te acabo de mencionar, pero en forma de rutas. Cómo va sucediendo todo, cómo se va formando tal elemento a tal elemento. Esas reacciones te las tienes que estudiar al pie de la letra. Estudias, por ejemplo, esta cosa y esta cosa, que creo que se vea bien, no sé, porque obviamente no he editado el video, pero sí, esos son mis apuntes. Mis apuntes están bastante feos, pero sí, lo que yo hacía era, como eran muchas rutas, a cada rato yo iba haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Y cada partecita que se me olvidaba, le colocaba un asterisco y luego lo repasaba, pero seguía haciéndolo. Igualmente, si no me acordaba de dos partecitas, seguía haciendo esa ruta hasta que viera qué era lo que sí había aprendido y qué era lo que no. Y obviamente reforzaba lo que no. Mis apuntes no son muy lindos, que digamos, pero sí me ayudaron a sacar una muy buena nota en bioquímica. Entonces sí, te estudias ese tipo de reacciones que obviamente al respirar, al nada más respirar, ya se te olvida. Yo creo que la parte divertida de bioquímica y la más importante era su aplicabilidad. Era saber por qué es ese elemento y para qué sirve, por qué se usa o cuál es su propósito, ¿no? Por ejemplo, en la glucogénesis tienes que saber qué es glucogénesis primero. ¿Qué es glucogénesis? Bueno, formación de glucógeno. Luego tienes que saber dónde sucede. Sucede en hígado y sucede en músculo esquelético. Y tienes que saber también para qué el hígado necesita glucógeno y para qué el músculo esquelético necesita glucógeno. Bueno, el hígado, primero ese glucógeno está depositado en el hígado y se utiliza como vía rápida para obtener glucosa y ser distribuida a la sangre y luego propiamente a los tejidos. Y en el músculo esquelético es para que ésta esté depositada y sea utilizada como vía rápida para obtener energía para la contracción muscular. Entonces esas cosas sí son las importantes y sí son las que nosotros nos debemos quedar con ellas como médicos, porque es esencial que sepamos eso, pero que en realidad en bioquímica no te las van a preguntar. Te van a preguntar es esto. Te tienes que estudiar entera, completamente enterita esta reacción. Te tienes que estudiar todas las enzimas que participan y los productos que se van originando. Eso, señores, toda esa ruta te la tienes que estudiar porque eso es bioquímica. Además de lo anterior también, claro, pero obviamente ellos te van a preguntar lo más difícil, no te van a preguntar qué es glucogénesis, por supuesto. No te van a preguntar dónde sucede la glucogénesis, no, te van a preguntar qué enzima actúa aquí y por qué. Y es que en realidad los exámenes eran súper serios, súper difíciles. Yo creo que las dos materias
que más personas, que más estudiantes se han llevado en la vida han sido anatomía y bioquímica, por lo menos en mi facultad. En bioquímica veíamos clases teóricas 2 veces a la semana y teníamos prácticas 1 vez a la semana. Hablando de las prácticas, nos daban una guía que teníamos que estudiarnos antes de ir a la práctica porque nos hacían un interrogatorio apenas llegábamos y que luego lo que hacíamos era realizar reacciones como un científico. Literalmente parecíamos unos científicos con nuestros tubos de ensayo, mezclando de aquí para allá, agitando o poniendo en baño María o poniendo en esto o poniendo en aquello, y entonces luego de todas esas reacciones siempre te daban una reacción que uno tenía que hacer o un grupo tenía que hacer, luego tenías que explicarlas a tus compañeros y por qué obtuviste el resultado que obtuviste. Y luego de eso hacíamos un examen que era el examen de práctica. Entonces esos exámenes eran escritos y eran fastidiosos, de verdad que eran fastidiosos y preguntaban un pocotón de cosas y era, ay no. Y terminábamos saliendo de la universidad súper tarde en la tarde, valga la redundancia, y entonces para después llegar a tu casa a seguir estudiando. La siguiente materia que vi fue educación física. Obviamente amé esta materia porque a mí me encanta hacer ejercicio, a mí me encanta entrenar y todo el mundo la odió, pero a mí me encantó porque entrené con mis compañeros, pude hacer ejercicio con ellos y era muy divertido todo. Además, no solamente de que estuvimos corriendo todo el tiempo, sino también jugamos fútbol, lo cual también me encanta. Yo amo el fútbol y amo jugar fútbol, entonces para mí eso era un relajo y era demasiado divertido. Y es uno de los momentos en donde más compartes con todos, entonces es bastante cool. Además, no solamente hacíamos ejercicio, sino que también teníamos que hacer trabajos que eran sobre educación física y deporte, obviamente. La siguiente materia que vi fue psicología médica. Una materia muy buena, de mucho razonamiento y también muy buena mi profesora porque siempre hacía las clases muy dinámicas. Si te das cuenta, la psicología aporta datos valiosos de cómo se originó esa enfermedad, de qué es lo que está pasando a esa persona. Te ayuda a ser más asertivo en tu relación médico-paciente porque estás entendiendo qué es lo que está sintiendo esa persona en cuanto a salud y enfermedad. Y también estás entendiendo por qué tú estás haciendo lo que haces y por qué reaccionas de esa manera ante tales circunstancias. Entonces sí, recuerdo que era muy buena, recuerdo que la profe nos daba casos hipotéticos que podían suceder y nosotros teníamos que reaccionar ante ello, cuál iba a ser nuestra reacción ante tal caso, y entonces siempre estábamos reflexionando todo, siempre estábamos pensando, siempre estábamos debatiendo, escuchábamos las opiniones de cada uno de nuestros compañeros, entonces por eso es súper bien. Como dijo una vez Claude Bernard, no hay enfermedades sino enfermos, entonces la psicología en cuanto a medicina es muy importante. La siguiente materia es llamada PAICS, que es procesamiento y análisis de la información. Una materia en donde simplemente íbamos y estábamos ante las computadoras y hacíamos fórmulas en Excel. Sí, de eso se trataba la materia y bueno, no creo que vaya a hablar de más de esta materia. Y la última que vimos fue educación para la salud. En educación para la salud nosotros estudiamos enfermedades infectocontagiosas, muy a lo general, muy básico, y también estudiábamos sobre vacunas, el esquema de vacunación, también realizábamos materiales de salud, trabajos acerca de salud, información para entregarla como trípticos y esas cosas. Aprendíamos también de la relación médico-paciente, de cómo debemos ser como médico, de la ética, de la bioética, esas cosas lo aprendíamos en educación para la salud. Y bueno, hemos llegado al final del video. Uy, ya estoy cansada. Y eso que estoy sentada, imagínense. Imagínense lo cansada que he estado en los demás videos que he estado parada. Y bueno, tampoco es que esté haciendo mucho, simplemente estoy hablando, pero no sé. Si te gustó el video de mi segundo año de medicina, por favor dale un me gusta. Por supuesto, comparte este video con toda persona que conozcas que estudie medicina o que quiera estudiar medicina para que vea cómo será su segundo año de medicina. Por favor, compártelo porque así me ayudas a difundir este video y así ayudas a las demás personas a ver qué tal será su vida estudiando medicina. Les mando un súper beso, un súper abrazo enorme. Gracias por haber visto este video, gracias por escuchar mis palabras, gracias por escuchar mi experiencia, mis anécdotas de lo que considero que fue para mí mi segundo año de medicina. Y de verdad que sí, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video de mi canal, tu canal, Mentes Médicas.